Quiero que observen esta escultura hecha por el artista plástico Robert Gover. Tal vez a tu cabeza le tomó un momento en procesar lo que estás observando. Existe un elemento familiar que resalta a primera vista como lo es una pierna humana, pero la última vez que checaste, las piernas van conectadas a un cuerpo y no a una pared. Todos los elementos vistos en esta imagen son reconocidos por tu cerebro, una vela, un muro y una pierna, pero todo está colocado de tal forma que se siente incorrecto. Hay muchas obras de este artista que plasman el sentimiento de incomodidad y rechazo que provoca el fenómeno del valle inquietante. Un sentimiento que nace al observar algo que está intentando parecer familiar y humano, pero no lo consigue por lo antinatural que resulta. A tu cerebro le cuesta procesar lo que tiene enfrente. Puede ser debido a su forma, a que da la sensación que algo hace falta o a que un elemento se encuentra fuera de lugar. El valle inquietante es un concepto introducido por primera vez en la década de los 70s por Masahiro Mori, quien acuñó el término para definir la reacción negativa de las personas ante ciertos robots realistas. Es una respuesta natural del cerebro que se produce al tratar de entender lo que se está observando. Nuestra cabeza tiende a reaccionar con cautela ante lo que no conocemos. Desde niño nunca me ha gustado mirar figuras de cera. Me resultaban un poco espeluznantes. En aquella época se estaban desarrollando prótesis electrónicas de mano y me provocaron la misma sensación. El valle inquietante fue mi intuición. Este concepto de inquietud ante lo familiar nació a partir de la robótica, pero no es ajeno a otros campos, ya que tratándose de un efecto causado por una impresión visual, podría ocurrir en cualquier rama que involucre una imagen. Lo podemos observar en pinturas, esculturas, arquitectura y popularmente en el cine, en donde específicamente este concepto ha sido clave para que tantas películas nos causen terror, desde la época en la que se consideraban a los zombies como algo aterrador. Los zombies daban miedo porque era antinatural ver un cadáver moverse, pero hoy en día se ha visto tanto que ya no resulta aterrador. Tenemos zombies que pelean contra plantas, zombies contra chichonas, zombies contra superhéroes, zombies en Disney Channel. ¿Quién creó esa mamada? Los zombies se han vuelto tan reconocibles que hoy en día un cadáver inmóvil, sin áspide de vida, resulta mucho más perturbador. Y lo mismo ha sucedido con los lugares que se han usado como escenarios para que el miedo se dé. Antes el estilo gótico era sinónimo de terror. Los castillos encima de acantilados custodiados por gárgolas en lo alto de sus torres o casas abandonadas que reflejaban un estilo victoriano eran el escenario perfecto para las historias de horror. Pero hoy en día el terror ha volteado a ver a lugares mucho más sencillos, espacios tan mundanos y reconocibles como lo puede ser un piso de oficinas vacías, un estacionamiento, una piscina o inclusive los suburbios, ya que el fenómeno del valle inquietante no es ajeno a la arquitectura. El espacio liminal resulta ser un fenómeno arquitectónico que desencadena un sentimiento negativo al usuario, dando paso a una nueva clase de terror en donde la escala, la repetición, la distorsión del espacio y un sentimiento de desolación se juntan para dar forma a lo que hoy en día conocemos como los backrooms. Los backrooms toman el concepto de un espacio liminal y lo retuercen para crear escenarios mucho más aterradores, utilizando métodos que descontextualizan al espectador. Un espacio liminal se puede definir como un lugar de transición o conexión entre dos áreas, un umbral que se forma al salir de una zona A y querer entrar a una zona B, pero en medio te encuentras tú. Estás en un lugar pero al mismo tiempo en ninguno, como si estuvieras atrapado en un limbo. En arquitectura, los espacios liminales sirven como una forma de limitar el espacio funcional entre diferentes áreas, pero también sirven como un espacio en donde puedes tener conversación con alguien que te encontraste. Pensemos en pasillos, escaleras, áreas de espera, salas de descanso o inclusive baños. Por sí solos son espacios completamente normales que te encuentras en tu día a día y que no cuentan con una apariencia macabra como en Silent Hill. Más bien es todo lo contrario. Son espacios que se encuentran completamente limpios y cuidados, pero por alguna razón producen una sensación de extrañeza una vez que te encuentras dentro. Es como si el tiempo se detuviera cuando entras a un baño en medio de una fiesta o cuando atraviesas el pasillo en un hotel para poder llegar a tu habitación. Si vas acompañado tal vez ni siquiera lo percibas, pero una vez que atraviesas esos lugares tú solo a una hora donde casi no hay personas, es difícil explicar lo que se siente. Creo que por esa misma razón los backrooms fueron tan virales en internet y tomaron fama en la cultura popular. La historia de los backrooms comienza en mayo de 2018 cuando esta imagen fue publicada en un par de hilos con temática imágenes malditas, pero no fue hasta 2019 cuando un usuario anónimo publicó esta misma imagen en el tablón X de 4chan relacionado a lo paranormal. En la descripción se puede leer:
publica imágenes inquietantes que simplemente se sienten extrañas. En cuestión de minutos, el foro se llenó de usuarios compartiendo imágenes de lugares que simplemente con mirarlos te hacen sentir extraño. Entre esas imágenes se encontraban lugares como gasolineras, estaciones de servicio, y algo que se repetía mucho eran las casas aparentemente normales que se encontraban en medio del bosque. Días después, otro usuario publicó la misma imagen, pero acompañado de la descripción que marcaría el inicio de una nueva forma de crear terror. Si no tienes cuidado y sales de la realidad en los lugares equivocados, acabarás en los backrooms, donde no hay más que el hedor de una alfombra mojada, la locura del monocolor, el incesante ruido ambiental de las luces fluorescentes en su máxima expresión, y unos 600 millones de kilómetros cuadrados de salas vacías segmentadas al azar en las que perderse. Dios no quiera que oigas algo que pasea por ahí, porque seguro que te han oído. Después de esta publicación, muchos usuarios comenzaron a relacionarse con ese sentimiento de intranquilidad y comenzaron a compartir testimonios apoyando la idea de que existen lugares que simplemente se sienten como entrar a otra dimensión. Se habla mucho de espacios que se encuentran comúnmente en edificios que albergan un gran número de usuarios durante el día, como lo son escuelas, hospitales, centros cívicos de gobierno y en especial oficinas. Así es, reemplazaron las mansiones embrujadas por lugares que sí dan miedo como la chamba o el SAT. Y es que hay tantos lugares que causan cierta angustia nada más de solo verlos. Es un terror moderno en donde tomamos espacios reconocibles en el que todo el mundo ha estado y que aparentemente son normales y no tienen nada de aterrador, pero al mismo tiempo sí lo son. Es inquietante ver un área de juegos para niños en la noche o una oficina vacía a una hora extraña. La ausencia de personas en estas imágenes nos hace preguntarnos si estamos viviendo en una realidad alejada de todo lo que compone un ambiente natural. Si los espacios liminales causaban un efecto de ansiedad debido al valle inquietante provocado por la misma arquitectura, en los backrooms esta arquitectura se convierte más en un algoritmo. Juega con elementos que son familiares para todos nosotros, como el tradicional plafón reticular, muros tapizados y un piso alfombrado, pero al mismo tiempo puede percibirse como un simple intento de imitación hacia la realidad. Tomemos como ejemplo el primer nivel de los backrooms. Te encuentras en una salida casual con tus amigos cuando de un momento a otro eres transportado hacia un lugar en donde tus sentidos parecen estarte jugando una broma. Puedes observar muros y columnas que se extienden hasta donde tu vista te permite, pero estos muros no tienen razón de ser. Parece que están colocados aleatoriamente como si un algoritmo se hubiera encargado de generarlos. Y mientras más avanzas en lo que se siente como un laberinto sin fin, más encuentras elementos extraños que se sienten fuera de lugar a lo que convencionalmente has visto. ¿Qué sentido tiene este pequeño espacio aquí? ¿Por qué hay una escalera que conduce a un hoyo en medio de la nada? Es como si le pidieran a la IA que te generara un espacio de oficina sin fin. Sigues avanzando y lo que antes te resultaba inofensivo ahora se convierte en algo aterrador. ¿Cómo es que unos simples muros te pueden provocar tanto miedo? Tal vez es debido a la luz que se encuentra en el techo y las sombras que genera en ellos. El girar en cada esquina se ha convertido en un momento de ansiedad y suspenso porque puede ser el instante en el que por fin te encuentres la salida, o mínimo que te encuentres con alguna otra persona para sentirte acompañado. Pero es en ese momento que te das cuenta que aunque resulte más aterrador, lo mejor es permanecer solo. Si los espacios liminales ya daban miedo por sí solos, los backrooms llegan a hacer realidad esos pensamientos que tenemos al ver una imagen así. Los backrooms resultan ser un parque macabro en donde nuestros pensamientos intrusivos cobran vida de una forma en la que hay más dudas que respuestas. Mientras más avanzas, más cosas fuera de lugar encuentras. Y es extraño que en vez de querer encontrar una salida de esta retorcida dimensión, no puedes esperar en pasar al siguiente nivel para poder ver qué tan bizarro e incómodo se puede tornar esto. Como el estar atrapado en un limbo, es un umbral donde existes y al mismo tiempo no. Pero resulta curioso que no solo causan incomodidad y miedo, sino que muchas personas han dicho que les genera una sensación de nostalgia, como si estuvieran reviviendo un sueño de hace años o un recuerdo muy lejano. Y creo que este sentimiento nace debido a que estos lugares han sido diseñados arquitectónicamente como un espacio que invita a tomarte un tiempo y tener un momento de introspección. En una cocina tu mente va a estar ocupada porque ese espacio está creado para que puedas cocinar, lavar platos y organizar tu despensa. Cuando llegas a la habitación de un hotel, no te paras a pensar en lo extraño que te sientes, sino que llegas a desempacar, acomodar tus cosas y descansar un poco. Hay una actividad asociada a cada espacio porque al final del día cumplen una función, y no da pie a que alguien pueda tener pensamientos profundos. Pero ¿qué actividades realizas a la hora de atravesar un pasillo, una escalera o inclusive el pasear por un bosque?
No hay ninguna actividad más que la contemplación y el tomarte un minuto a solas con tus pensamientos. Visualmente no hay algo que pueda distraerte porque solo puedes ver elementos que se repiten como una alfombra que se extiende ante todo un pasillo o una columna tras otra como en los estacionamientos. Y a tu cerebro le es más fácil el permitirse pensar con profundidad cuando lo único que tiene que procesar son líneas rectas y elementos reconocibles. Y considero que ahí es cuando nace el verdadero terror. Algo en la forma en la que están colocados los elementos no termina de hacer clic con tu cerebro y muchas veces no es algo que sea provocado intencionalmente. Sin embargo, es muy difícil no pensar que algo puede estarte esperando al final de ese pasillo aparentemente inofensivo.